Hola, buenas mis estimados programadores. Hoy vamos a aprender a utilizar clases y conectar nuestro programa realizado en C# a una base de datos en SQL Server, como observamos aquí. Primero vamos a crear nuestro programa o qué es lo que queremos hacer en C#. Nosotros iniciamos creando lo que es el formulario de entrada, el formulario de menú. También, como les dije anteriormente, vamos a utilizar clases. Nosotros utilizamos la clase de conexión, la clase de instrumentos músicos y la clase de músicos. Se utilizó cada una de estas clases con cada uno de nuestros formularios para así llevar un mejor control al momento de programar. Esto también es una muy buena práctica de programación, porque así nosotros, al tener un error, sabemos en qué lugar buscarlo y no nos vamos a perder. También tenemos nuestros formularios. Hoy utilizamos 4 formularios. Bueno, primero vamos a empezar, como vemos, estaba nuestro formulario de menú. Aquí solamente tenemos nuestra portada de la aplicación y nuestro menú. En esta tenemos las opciones que nosotros vamos a realizar o que queremos que nuestro usuario observe. Vamos a empezar viendo lo que es la clase de conexión. En la clase de conexión lo que tenemos es las librerías que vamos a utilizar, que C# siempre nos proporciona estas 4, pero nosotros vamos a utilizar o vamos a agregar la librería Using System Data, Using System Data.sql y Using System Data.sql. Estas librerías nos va a servir para realizar nuestra conexión desde nuestro programa en C# hacia nuestra base de datos en SQL. Aquí, como la clase se llama, es clase conexión. Primero vamos a crear nuestra conexión hacia SQL, que realizamos public connection, que creamos la variable conexión, que va a ser igual a nuestra conexión en SQL. Aquí especificamos, vamos a especificar nuestro servidor. En este caso, nuestro servidor es nuestro servidor local. Nuestra base de datos, que es Alexa BD, y nuestra seguridad, que es esto. Eso va a depender de su máquina. Luego creamos nuestra función, que es donde vamos a retornar la variable conexión. Ahora vamos a ver por qué se retorna esta variable y por qué utilizamos esta función para devolver la conexión que nosotros tenemos. Ya realizada esta clase, vamos a realizar nuestra clase de instrumento. En nuestra clase de instrumento, primero tenemos que tener en cuenta qué es lo que vamos a realizar. Para eso es recomendable crear primero nuestro formulario y colocar todos nuestros elementos a utilizar. Si vemos aquí, ya lo tenemos creado. Tenemos nuestro código de instrumentos, el nombre y el tipo de instrumento. Y al mismo tiempo tenemos un data grid. Y así 3 opciones que vamos a realizar. La opción de guardar, modificar y salir. Cuando ya tenemos este formulario, ahora podemos trabajar en nuestra clase. Aquí se realiza lo mismo. Primero teniendo en cuenta nuestras librerías. Luego, aquí, como ven, llamamos a la clase conexión, que es conexión igual a clase conexión, que es la clase que nosotros creamos anteriormente. Aquí se le llama o se crea una variable de tipo SQL command de nombre comando. Hacemos referencia a SQL
y a nuestra conexión o nuestra clase conexión que ya habíamos creado anteriormente. Aquí abrimos la conexión hacia nuestra base en SQL. Aquí utilizamos nuestra variable comando para que nos ayude a ejecutar nuestra query que tenemos en SQL. Aquí cerramos la conexión. El catch exception nos va a servir para mostrar un mensaje si nuestra conexión falla en algún momento. Ya teniendo la conexión desde nuestra clase instrumentos a nuestra clase conexión, hacemos la siguiente parte, que es la de cargar nuestro data grid view. Aquí creamos una función que se llama cargar data grid, que hacemos referencia a nuestro data grid view, que se llama data grid DGB instrumento. Primero vamos a limpiar lo que son las líneas de nuestro data grid view. Abrimos la conexión hacia nuestra base de datos en SQL y creamos nuestra query, que es SQL, y seleccionamos la tabla instrumentos, que aquí la tenemos. Aquí vamos a observar nuestra tabla instrumentos. Aquí la observamos esta. Como ya tenemos creada esta tabla, ahora vemos cómo hacemos lo que es la conexión hacia ella y le decimos con un data read que lea lo que está dentro de la tabla instrumentos. Aquí procedemos a llenar nuestra tabla o nuestro data grid view con un while. Si aquí leemos la tabla y le decimos que si el renglón o una variable tipo entero del renglón es igual a la línea de nuestro data grid view, entonces que empiece a llenar nuestro data grid view. Si vemos, aquí tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Primero, cuántas columnas tenemos en nuestro data grid view y cuántas columnas tenemos en nuestra base de datos. Aquí vamos a poner el nombre de nuestra variable o nuestra columna en nuestra base de datos. Por ejemplo, ID instrumento. En nuestra base de datos también se llama ID instrumento. Y así sucesivamente cada una de ellas. Luego tenemos lo que es nuestro cierre de conexión, porque al momento que hacemos una conexión hacia SQL se abre al inicio y se tiene que cerrar al final para que no cause ningún problema. Entonces, así nosotros creamos una clase. En este caso se crearon dos, tanto la de conexión como la de instrumentos. También si vemos existen las otras clases que llevan la misma lógica que lleva la clase de instrumentos. Al ejecutar el programa podremos ver cómo tenemos nuestras primeras tres opciones, que sería la opción de instrumentos, en donde podemos agregar instrumentos nuevos. Por ejemplo, el código de instrumento se hace autonumérico, como ya habíamos dicho previamente. Entonces le pondremos flauta. Sí. Y en tipo de instrumentos nos tocará un instrumento de viento. Le daremos guardar. Al guardarlo, se me olvidó que no es la única flauta que tenemos. Así que le pondremos flauta número 2 arriba. Por ejemplo, flauta número 2 no es la primera flauta que tenemos. Le damos a modificar y ahí está. Regresamos y tenemos los instrumentos. Hay que añadir un músico. Por ejemplo, vamos a añadir a fulano de tal y lo guardamos. Oh, Simón, funciona, por supuesto, pero fulano de tal de tal es con mayúscula. ¿Cómo se nos habrá olvidado de tal? Y le damos modificar y ahora de tal está con mayúscula. Regresamos y ahora en asignar instrumento vamos a
Y ahí escogemos los instrumentos que están asignados al músico. Ha sido un placer enseñarles esta parte del programa.